Pueden tomar sus asientos, gracias. Es mi deseo y mi oración que todos ustedes sean muy bendecidos en el nombre del Señor. Así que estamos contentos de compartir este tiempo y esta tarde para la gloria del Señor. Me place saludar al pastor Wilson y su esposa que están acá. Voy a pedirle que se pongan de pie. Y nosotros sabemos saludarlo con un aplauso cariñoso. Bien, tengo entendido que está Loida por ahí, no quiero creerlo, pero me lo dijeron. Y tengo que saber, está Loida y está Ángel también. A ver, Ángel. Qué bonito. Dios les bendiga. Ajá. Fantástico. Wow. Fantástico. Si me da un poquito de voz, por favor. Gracias. Un aplauso grande para todos ellos. Qué bonito. Genial, genial. Eso me alegra. ¿Hay otra persona visitándonos aquí, por favor, que no lo haya mencionado? Bien. Pues estoy muy contento, Loida, que estés aquí. Wilson también, su esposa y todos los demás que le acompañan. Quiero ver a Rode, porque nunca se me olvida en los momentos más difíciles para mí, cuando estaba solo en el instituto. Ella era muy pequeñita y se me acercaba y decía, ¿por qué lloras? Y siempre fue un consuelo para mí y la quiero mucho. Qué bueno. Bien, estamos aquí hoy para compartir este tiempo hermoso que solo Dios nos puede dar. Acabamos de tener una mañana hermosa en Hialeah, donde Dios nos bendijo y donde la iglesia va subiendo. Por ahí creo que está Jesús, el guitarrista de allá de Hialeah. A ver, Jesús, si está por ahí, levántate para que ellos te conozcan también. Y él no solamente es un hermano fiel y se está preparando para ser un líder muy pronto, sino que también es músico allá en la iglesia en Hialeah. Nos alegramos mucho de tu guitarra y el aprecio que te tenemos. Gracias. Qué bien. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en esta tarde. Y este rato que voy a hablar, pues quisiera que usted se lo llevara muy guardado en su corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en el día de hoy, para algunos de nosotros trae consuelo, por lo menos para mí, y creo que para otros también. Y además de consuelo, también nos da una advertencia que todos nosotros necesitamos. Quiero hablarles de un título o de una expresión que se usa mucho en el mundo y se usa mucho, la usaron mucho los poetas, los artistas y todas las personas, hablaron mucho del talón de Aquiles. Y yo quiero hablar hoy del talón de Aquiles. No solamente para mencionarlo, sino para hablar del punto débil del hombre más poderoso que ha existido sobre la faz de la tierra, que no era Aquiles, por cierto. Pero dice que Aquiles en la mitología griega fue un personaje que se desarrolló durante la guerra de Troya y lo pusieron muy alto, al grado que todos los poetas, artistas y gentes, celebridades de aquel tiempo tomaron el nombre de Aquiles como algo muy grande, muy famoso, porque su mamá, movida por ese placer que sienten todas las madres de que sus hijos sean grandes y que sean inmortales, de acuerdo con lo que existía, lo que existía en aquel tiempo acerca de los griegos, que me llama tanto la atención, porque los griegos eran las personas más inteligentes de aquel tiempo y estaban envueltos en la mitología, en algo tan superficial que cualquier persona capaz e inteligente se da cuenta de una tontería, como por ejemplo el río Estigia o Estigio era un río que los griegos lo llenaron de misterio, porque Estigia era una de las diosas que ellos adoraban y algunos le decían Estigio también. Este río tenía como leyenda que inmortalizaba a las personas. Las personas que se sumergían en el río
por gusto, podían ser sancionados para toda su vida. Y la mamá de Aquiles tomó aquel niño recién nacido, tomó aquel niño recién nacido y lo quiso inmortalizar. Lo tomó por los talones y lo metió en el río. Y cuando lo sacó dijo: mi hijo es inmortal, pero se le olvidó algo. Se le olvidó el talón por donde ella había agarrado el niño. Por tanto, el talón de Aquiles nunca fue inmortalizado. Y durante la guerra de Troya, una flecha envenenada fue directamente al talón, que era el único lugar que él tenía vulnerable. ¿Por qué traigo esto a la mesa en el día de hoy? Porque quiero hablar de esa parte importante que todo ser humano tiene, pero también de la parte débil que todo ser humano tiene. Y los hombres más grandes de la historia siempre han tenido un punto débil. Y usted puede estudiar, ahora que tenemos la facilidad de no depender de una biblioteca, recuerda Loida, aquella enorme biblioteca, y los profesores nos castigaban a nosotros, decían: a ver, búscame la vida de Martín Lutero, y había que revolver 40 libros para encontrar a Lutero. Y hoy, con una facilidad tan grande, usted se habla con el amiguito Hugo y le dice la historia y la vida de cualquier persona. Y ese es el punto, que usted también puede averiguar lo que yo voy a decir en el día de hoy. Hablando de hombres importantes que tenían un punto débil. Todo el mundo conoce de Napoleón Bonaparte. La gente que ha leído y que tiene un poquito de cultura saben de Napoleón. Y aún los que no tienen o no han podido leer también han oído de Napoleón. Y Napoleón era un célebre, un hombre increíble. Era un militar brillante con una estrategia extraordinaria. Y él despertó la imaginación de muchas personas alrededor del mundo. Era un hombre que medía 1,57 metros, poquito más de 4 pies y un poquito más. Era muy pequeño, pero muy valiente. Y tenía una valentía tan grande, con una estrategia tan perfecta, que asombraba. ¿Por qué fracasó Napoleón Bonaparte? Porque todo el mundo tiene un punto débil. Pero él no tenía solamente un punto débil, tenía varios. Yo encontré varios puntos débiles. Uno de los puntos débiles que tenía Napoleón es que no confiaba en nadie. Y el no confiar en nadie lo volvió paranoico. De todo se asustaba, de todo se asombraba, donde quiera veía la sombra, donde quiera veía el problema. Eso es una debilidad en cualquier persona. Otra debilidad que tenía era que no sabía cuándo rendirse. Y eso hay que saber. Usted tiene que saber un momento que decir: hasta aquí no puedo más, y tiene que parar. Él no sabía parar, no sabía detenerse. La tercera debilidad que él tenía es que era arrogante. Era muy arrogante. Y me llamó la atención la quinta debilidad que encontré de Napoleón: le tenía miedo a los gatos. Un hombre como ese, que le tenga miedo, terror, cuando veía un gato temblaba. Nosotros teníamos un diácono en Cuba que era el hombre más fuerte que yo he conocido, el español más fuerte, llamado Alejandro Martín. Y los hijos míos lo hacían correr cada vez que querían. Aquel hombre tenía una fuerza tan grande que él podía agarrar una bestia así y tirarla. Era un salvaje, una presión en las manos que asustaba. Y le salía uno de los muchachos míos con una cucarachita así y le enseñaba la cucaracha a Alejandro, y Alejandro temblaba. Al punto que pasaban otras cosas en su cuerpo que no quiero mencionarlas. Usted se las imaginará. Otro hombre grande de la historia, que no menciono sus buenos atributos porque no creo que merece la pena mencionarlo, pero es un hombre reconocido en la historia. Está hablando de Adolfo Hitler. Adolfo Hitler no solamente fue un guerrero extraordinario, un conquistador de la historia, sino también que asesinó 8 millones de judíos y tenía campos de concentración, pero tenía debilidades. En su gran hazaña,
encontramos que a pesar de su valentía y de todo lo que él privaba de tener, tenía debilidades y la quiero mencionar. Adolfo Hitler no tenía una estrategia militar de acuerdo a las aspiraciones que él tenía. Él tenía estrategia militar, pero eran limitadas. Y como él era un hombre tan ambicioso que quería lograr tantas cosas en el mundo, pues no le alcanzaba la estrategia para eso. Eso era un problema. El otro problema que tenía Adolfo Hitler es que daba órdenes que no se podían cumplir. Y no le importaba, si tú no cumplías las órdenes de Adolfo Hitler, él te mandaba a matar. Porque él mandaba hacer cosas que ningún ser humano las podía hacer. Otro problema que presentó y fue una debilidad que se reconoció en todo su imperio es que él no le compró en ese tiempo ropa de invierno a sus soldados. Y cuando fueron a pelear con Rusia, el invierno acabó con ellos porque ellos no estaban preparados. Y la culpa fue de Hitler, fue una debilidad que él tuvo. Y lo otro es que padecía de ansiedad. Digo todo esto porque no parece ser a veces que gente tan valiente, tan renombrados, tan grandes, tengan debilidades tan notables. Y esas debilidades son las que nos hacen caer cuando nosotros no nos ponemos en el lugar que va. Estos hombres y mujeres no solamente se han encontrado en la historia secular, en la historia de la Biblia también hay hombres grandes que presentaron serias debilidades que le causaron problemas. Algunos de ellos la superaron y otros nunca la superaron. Pero voy a hablar un poquito de los que lograron superar algunas de estas debilidades por las cuales quiero mencionar acerca de estas personas. Y estos hombres muy poderosos que nosotros hemos reconocido en la historia, por ejemplo, el patriarca Abraham, el padre de la fe, del cual todos los predicadores nos hacemos honra para hablar del hombre que tenía una fe tan grande, el hombre que en una visión Dios se le apareció y le dijo a Abraham, ve a la tierra que te mostraré, ni sabía dónde era, y él se levantó y obedeció a Dios. Él fue capaz de poner en tela de duda todo lo que los hombres decían para confiar solo en lo que Dios decía. Y este Abraham, el padre de la fe, el hombre más grande de la historia, tenía un defecto, y es que tenía el problema de la mentira. Abraham mentía. Y yo le puedo señalar en la Biblia varias veces en que Abraham mintió. Después le voy a decir que también logró la victoria sobre esto. Cuando Dios le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Y lo alcanzó. Hombres como Abraham, y voy a ir un poquito más adelante. Otro hombre grande de la historia que es reconocido por todo el pueblo judío y por el mundo entero fue Moisés. Y Moisés fue un hombre grande, habló con Dios cara a cara, vio la gloria de Dios, vio los grandes milagros, se enfrentó al faraón, tuvo que desafiar a todo el imperio de Egipto, mostrando el poder de Dios, trayendo 10 plagas a Egipto. Fue el hombre que estremeció los cimientos de Egipto cuando la muerte de los primogénitos. Y luego lo que ocurrió en el desierto, ni hablar. Pero Moisés desde joven, y no era que eso fue al tiempo, no, desde joven tenía un problema con la ira. Era una ira que se volaba, y un hombre como él, teniendo ira, era peligroso, porque él era muy maestro en las artes marciales. Y cuando aquel judío, el egipcio, estaba atropellando a un judío, él le dio un golpe de muerte, lo mató y lo enterró en la arena. Y al otro día trató de separar las personas, porque era un hombre violento, él tenía una fiebre adentro que dominaba a cualquiera. Luego se va a las montañas de Madián y allá las hijas de Jetro estaban pastoreando y vinieron unos pastores y la avasallaron, la empujaron y le quitaron el agua, y entonces Abraham, es decir, Moisés, que estaba allí, se levantó, y yo no quiero pensar en qué momento
qué figura hizo. El caso es que le dio 4 golpes a aquellos pastores y los despalotó a todos. Y entonces la muchacha, claro, como no se va a enamorar de un hombre así, un hombre tan valiente, inmediatamente conquistó. Digo esto, hermano, porque estas personas eran grandes, pero tenían problemas. Y Moisés tenía un problema con la ira. ¿Se acuerda cuando Dios le entregó las tablas de la ley? No había una razón para que el celo por Dios hiciera que él cometiera un disparate tan grande. Esas tablas estaban escritas con el dedo de Dios. Era un tesoro celestial. Fue algo que Dios le entregó a él. Y ahora, cuando él ve el pueblo adorando a un becerro, se encendió, dice, ardió en ira. Y no fue que a él se le cayeron las tablas, no, dice que las tiró. Las tiró contra una piedra y las hizo polvo. Y no solamente eso, voy a demostrar otro gesto que produce de la ira. Fue y agarró el becerro de oro, lo quemó, lo molió, lo hizo polvo, lo echó en el agua y le dio a beber el agua. Eso es bajo una ira. Este hombre tuvo un punto en su vida que se encontró cara a cara con Dios y Dios le dijo: Moisés, o para o te paro. Y mira lo que dice la Biblia, cuando usted busca en el libro de Números por allá, por el capítulo 13, dice que Moisés llegó a ser el hombre más manso de la tierra, pero no lo fue al principio. Quiere decir que esto era una debilidad que él tenía. Quiero leer un pasaje de la Biblia que va a demostrar lo que estoy tratando de enseñar y lo que usted en la tarde de hoy se llevará a su casa. En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo del 1 en adelante, dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, y el que se había criado junto a Herodes el tetrarca. Y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, no lo dijo cualquiera, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Y salió Pablo y Bernabé unidos por Dios. Dios los juntó, no fue el hombre, no fue la voz de un misionero que vino y contó una historia o una persona necesitada. Fue el mismo Dios que unió a estos dos hombres para el evangelismo a los gentiles. Y salieron. Hubo un problema serio entre ellos. Y quiero leer este problema serio porque, aparte de que fue Dios quien lo unió, Pablo tenía un problema. Y esto le causó una debilidad. Y lo digo con mucho respeto porque no tengo ninguna autoridad para decir nada de un hombre de la Biblia, a no ser hablar de los puntos débiles que todo ser humano tiene. ¿Y sabe cuál era el punto débil de Pablo? Era demasiado rígido. Y usted sabe que cuando usted no es flexible y viene una carga grande, se va a romper. La palabra flexibilidad es algo que la necesitan las madres, ¿sí o no? Las madres que no son flexibles, ¿qué pasa con sus hijos? No es que tiene que ser una mantequilla, pero hay que ser flexible. El padre tiene que ser flexible. El que tiene una empresa tiene un momento que tiene que ser flexible. El pastor tiene que ser flexible. Pero Pablo era tan rígido que este muchacho llamado Juan Marcos dijo: este no camina jamás conmigo. Yo no sé si hizo así, este no camina más. Pero el caso fue que algo pasó. Voy a leer la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 36 al 41. Dice: después de algunos días, Pablo y Bernabé dijeron: volvamos a visitar a los hermanos que están en las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero
a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ellos. Escuche esto, hermano. Eso fue una discusión. Eso no fue que hablaron de palabrita, mira hermanito, no. Esto fue una discusión seria. Tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió acompañado, encomendado por los hermanos hacia la gracia del Señor, y pasó por Siria, Cilicia, confirmando las iglesias. ¿Qué le parece de la rigidez de Pablo? Creó un problema. La rigidez de Pablo creó una situación que el propio Dios había hecho. Y cuando Dios hace eso, nosotros tenemos que tener cuidado. Quiero expresar estas cosas porque el apóstol Pablo, después de haber madurado, y así lo puedo decir, he estudiado con cuidadosa paciencia el libro de Romanos. Recientemente volví a meterme en el libro de Romanos para ver un poquito hasta dónde el apóstol Pablo había calado en la profundidad. Y cuando usted lee las epístolas de Pablo, que ve a Pablo en el libro de los Hechos y empieza a recorrer sus epístolas, empieza a recorrer sus escritos, se da cuenta cómo aquel hombre maduró. Al punto que después hace una advertencia y dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. Quiero empezar por esto para que todos ustedes puedan entender la gran importancia que esto tiene, porque todos nosotros debemos de reflexionar, todos nosotros debemos de darnos cuenta de dónde está el punto débil de cada uno de nosotros. Y en esta reflexión ya no me quiero referir al talón de Aquiles. El talón de Aquiles fue para empezar esta conversación, porque el talón de Aquiles, la enseñanza que tiene es que cada hombre, cada mujer, por poderoso que sea, por culto que sea o por menos culto, por mucha fuerza o por menos fuerza, por mucho tamaño o menos tamaño, todos nosotros tenemos un punto, dígalo usted, un punto débil. Y lo que el mensaje de hoy quiere llamar su atención para que usted se dé cuenta cuál es o cuáles son, porque a veces más de uno, cuál es mi punto débil. ¿Qué sucede cuando usted reconoce cuál es su punto débil? Usted tiene cuidado. Cuando usted tiene un problema en su brazo, recientemente tuve un accidente hace más de un año y este brazo mío se quebró. Y el doctor me dijo: no puede levantar más de 3 libras y después 5 libras. Y sabe que a veces se me olvidaba, y cuando levantaba más de lo que él me dijo, mi brazo volvía a atrasarse 5 meses más el proceso. Porque tú sabes hasta dónde llega tu fuerza, tú sabes hasta dónde puede empujar, tú sabes hasta dónde puede soportar. Cuando tú sabes que tiene un problema de paciencia, porque hay impaciencia en nosotros, cuando hay un problema de ira, nosotros tenemos que tener cuidado para no llegar a la ira. Quiero leer un pasaje de la Biblia acerca de Moisés en el libro de Números capítulo 12 versículo 3, dice así: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Pero eso no fue el Moisés que describíamos ahorita. ¿Cuándo lo logró? No describe la Biblia cuándo lo logró, pero en un punto de su vida, Moisés se encontró con su realidad y se la llevó a Dios. Y Dios se glorificó. Y quiero leer un poquito más porque hay cosas que a nosotros nos llaman mucho la atención. Este Pablo rígido que nosotros acabamos de describir, mira cómo lo describe el libro de Filipenses capítulo 3 versículos 7 al 9. Dice un poquito más adelante: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo.
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado de Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Aquí estaba el problema de él. Sino la justicia que es de Cristo, que es de Dios por fe. No que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer de aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, metiendo a lo que está delante, y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué confesión tan profunda, ¿verdad? Y yo, a lo largo de mis años, ya 86 y casi 70 caminando con el Señor, he visto mucho en mi vida. Por eso no soy un fanático ahora, porque he visto mucho. He tenido que vivir parte de la Biblia en mi vida, parte del dolor, y ahora estoy para decirle a todos los creyentes, tengamos cuidado, no seamos inflexibles como Pablo. Tengamos cuidado cuando nosotros analizamos nuestra vida. ¿Cuál es el punto débil mío? Bueno, pues por aquí yo tengo que caminar con cuidado hasta que llegue el momento. Porque llega un momento que el punto débil ya no es débil, porque ya Dios lo cambió. Porque nosotros vamos en el proceso y llega y choca con la misma piedra y vuelve el otro día con el mismo problema. Cuando esas cosas pasan es porque hay una debilidad en la vida de nosotros. Y la palabra de Dios en el día de hoy quiere aclararnos a nosotros que ese punto débil que nosotros tenemos que tener cuidado con él. Hacer un alto en la vida y llevárselo al Señor. Yo no tengo la capacidad, ni tampoco pretendo, para apuntar o para decir ahora mismo Dios me está revelando y me está diciendo. Yo no hago eso, a no ser un caso especial que sea realmente que Dios me lo diga. Porque eso sería yo un fantoche de estar haciendo cosas que Dios no me mandó a hacer. Pero lo que sí quiero aclarar es que yo no sé si usted está de acuerdo conmigo o no, que todos tenemos un punto débil. ¿Está de acuerdo con eso? Que por fuerte que sea, ¿verdad, pastor? Por fuerte que sea la persona, hay un puntito que hay que tener cuidado. En el hogar, el tratar con las personas. A veces, pastores, perdemos miembros por ser de cierta manera, porque ese punto débil nos puede llevar a la ruina si nosotros no le ponemos atención. Por eso es la realidad de este mensaje de hoy, del talón de Aquiles, del punto débil de los hombres más fuertes, para que nosotros podamos llegar afuera. Todos nosotros tenemos una meta. Todos nosotros que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, tenemos trazada una línea. Y esa línea es que yo quiero encontrarme con el Señor. Yo quiero terminar mi carrera. ¿Y tú? Amén. Todos queremos terminar nuestra carrera. Hay un ministerio que Dios ha puesto en tus manos. Hay algo que Dios quiere que tú hagas. Ya sea dirigir tu hogar, dirigir tu familia, encaminar tus hijos, alcanzar cosas hermosas para los tuyos o para la iglesia, o tienes un ministerio en la iglesia, el cual Dios quiere que tú desarrolles. Si ese punto débil no se corrige, ¿qué es lo más probable que pase? Que no va a llegar a la meta. Y si llega, va a llegar arrastrando un pie. Y Dios no quiere que tú llegues arrastrando un pie. No, Dios te quiere arreglar en el camino. Dios quiere hacerlo ahora contigo. Hermano, para mí este es el punto más perfecto de la santidad. ¿Cuál sería el punto profundo de esta palabra? Bueno, primero es una advertencia, dije al comienzo. Y segundo, decirte, si ya tú lograste corregir tus puntos débiles,
ahora tú tienes una obligación de ayudar el que todavía no lo ha logrado. ¿Estoy claro lo que estoy diciendo? Es tu responsabilidad, es la mía, es la de toda la iglesia. Nosotros somos una iglesia creciente, una iglesia que es para arriba que vamos, como dicen en Dominicana. Y no nos vamos a detener y nada nos va a parar. ¿Qué es lo que nos puede parar? El punto débil. El punto débil sí nos puede parar. Entonces nosotros tenemos que levantar nuestra cabeza y decir, pues tengo que corregir ese detalle. Tengo que poner fuerza en el punto débil para ser fuerte. Porque Pablo dijo, en esta parte, él nos exhorta a nosotros a poner mucha atención. Y cuando nosotros hayamos alcanzado, yo no sé si usted conoce a alguno, pero yo conocí a algunos hermanos que estaban tan santos y tan puros que ya no miraban para ningún lado. Y cualquier hermano que estaba débil, pues lo tenían como un flojo, como alguien que no se levantaba. Y entonces eso no me enseña nada a mí. Eso me enseña a mí que mientras más puro, más lindo, más santo, más perfecto tú seas, más cuidado tiene que tener con aquel que no ha podido todavía alcanzar la victoria, que no ha podido alcanzar el punto importante de su vida. Y esto nos hará cristianos muy fuertes y muy fieles, que podemos lograrlo. Lo otro es, si tú reconoces el punto débil, llévaselo al Señor. Hay un pasaje de la Biblia, no sé si es por ahí por el verso 17 de Génesis, pero no lo busqué ahora, donde Dios le dice a Abraham, Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Y desde ese día Abraham no mintió más. Jacob era un engañador. La Biblia dice que el problema de Jacob es que no tenía transparencia. Y Jacob, aquel día que se encontró con el ángel del Señor y trabó de él y dijo, no te dejaré si no me bendice. No se conoció jamás en la historia de Jacob que volvió a engañar y volvió a mentir. Nunca más. Porque ese encuentro con la presencia de Dios lo cambió todo. Todo creyente va a llegar un momento que se encuentra cara a cara con Dios, cara a cara con el Espíritu Santo. Y entonces ahí tiene que tomar la decisión. Si mi debilidad es la mentira y estoy siendo fiel toda la vida, todo el año, pero cuando llegan los incontacts, ¡pum! Ahí le pego la mentirita al contador. Estoy diciendo algunas cositas nada más, no me quiero meter a arañar, no quiero que nadie se vaya con un arañazo de aquí. Pero eso sucede, no que no tiene depende, sí, pero mira cuánto, figúrame ahí algunas cosas de la medicina, estas cosas pasan. Y los contadores mismos nos tientan a nosotros a mentir. No importa que sea el gobierno, la mentira es mentira donde quiera. Así que el que piense estar firme, mire, no caiga. Y el que se crea fuerte, que revise sus puntos débiles para que los refuerce delante del Señor. Ese es el mensaje que nosotros tenemos en el día de hoy. Quiero que nos pongamos de pie, por favor. La pregunta, ¿qué hago, pastor, con este mensaje? El salmista le dijo a Dios, examíname, oh Dios, pruébame y ve si adentro de mí hay algo que tú puedes cambiar. Y yo creo que nosotros le decimos al Señor, Señor, examíname. Reconoce cuáles son tus puntos débiles, enuméralo, escríbelo. Y en oración, llévaselo al Señor. Si es preciso, haz un ayuno y llévale esos puntos débiles al Señor. Yo no sé cuáles son, Dios lo sabe y Dios sí habla profundo y claro. Y una vez que lo tenga, dale gloria a Dios. Y cuando hayas logrado eso, dedícate a ayudar. Otra cosa que puedes hacer durante esta semana, comparte la palabra con los que no conocen al Señor. Háblale de Cristo y con aquellos que están apartados, acércatele, porque hay muchos pródigos que necesitan regresar a la casa del Señor. Entonces, tú tienes esta encomienda hoy. 3 puntos importantes de esta palabra.
Número 1, averigua cuáles y cuántos son. Arréglalos con Dios. Número 2, acuérdate de ayudar al caído. Y número 3, háblale a otros de Jesús y acuérdate de los que están descarriados. Amado Padre Celestial, en tu presencia estamos en la tarde de hoy agradecidos de tu amor. Señor, te pedimos tu gracia y tus fuerzas, que cada uno de nosotros te pueda honrar. Te abrimos nuestro corazón en el día de hoy y te pedimos que nos ayude, Padre, que nos dé tu mano, que nos dé tu gracia y podamos recibir esta palabra con alegría en el corazón, como hicieron los de Berea, que tomaron la palabra y la escudriñaron y la analizaron y se la llevaron con gozo a sus casas. Así a cada uno de nosotros, tómanos de tu mano en el día de hoy y ayúdanos en la construcción del templo, en la recopilación de tantas personas que vamos a alcanzar. Danos tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Gracias. Es mi oración que el Señor les continúe bendiciendo.